El día de hoy vamos a resolver el problema 4.52 de la bibliografía del mod de la séptima edición correspondiente a este tema de fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas del curso de mecánica de fluidos. Y el problema del día de hoy me dice que debo calcular la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y también calcular la componente vertical de la fuerza ejercida por el fluido sobre esta superficie de análisis, ¿no? Como podemos observarlo nosotros aquí en la figura, es un depósito pues prácticamente que contiene agua, ¿no? Tenemos por acá nosotros y ya conocemos sus propiedades que tenemos que tener en este caso para el agua. 1810 newton metro cúbico como peso específico, ¿no? Mi análisis va a ser aquí, simplemente en esta superficie curva, ¿no? Aquí es donde yo debo encontrar la fuerza horizontal y la fuerza vertical. Aparte de ello, también me pide que yo calcule la fuerza resultante y su dirección. Por ejemplo, supongamos que yo tengo la fuerza horizontal aquí y también voy a tener yo la fuerza vertical, ¿no? Así. Pero no necesariamente estos van a coincidir en un punto. O bueno, sí coinciden en un punto, pero no necesariamente aquí sobre la superficie curva. Por ejemplo, fuerza vertical. Entonces nosotros tenemos que proyectar y la intersección sería aquí. Entonces ahí sería el punto donde actuaría en este caso la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante. Entonces tendríamos así, ¿no? Entonces, la dirección siempre se saca en este caso con respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces el de aquí sería el angulito phi, ¿no? En ese caso es a lo que se refiere con dirección. Luego me dice que muestre la fuerza resultante cómo actúa sobre la superficie curva. En pocas palabras me está pidiendo que lo dibuje en la figura. Y finalmente, como dato adicional, me dice que esta superficie de interés es una porción de cilindro que tiene una longitud de superficie que se da en el planteamiento del problema. Y me lo dice aquí, que esa superficie tiene 1.50 metros de largo, ¿no? Esto es así, mira. Si yo lo proyecto tridimensionalmente, este recipiente o este depósito, prácticamente yo lo tendría de esta manera, mira. Voy a seguir proyectando y por acá prácticamente empezaría esta parte de la curva, ¿no? Aquí. Así lo tendría yo. Entonces, si yo lo tengo tridimensionalmente o isométricamente, si se puede decir así, entonces a lo que se refiere con ese largo, yo lo denomino en este caso como profundidad o como largo, ¿no? En este caso de la superficie curva, ¿no? Entonces se vendría a ser esta distancia de aquí, ¿no? Me dice que sería de 1,50 metros, ¿no? Toda esta distancia, ¿no? Esta de aquí es mi superficie de interés o mi superficie de análisis. Bien, entonces vamos a empezar rápidamente con la resolución del problema y vamos a ir paso a paso, ¿sí? Primeramente yo voy por acá como un punto A donde yo voy a calcular la fuerza horizontal, ¿sí? Vamos a calcular primeramente las componentes, ¿sí? Hay que seguir esta secuencia, ¿sí? Y la fuerza horizontal se calcula como el peso específico del fluido por el área de proyección multiplicado por el h sub c, que es la distancia vertical desde el centroide de la proyección hasta la superficie libre. Eso lo vamos a ver aquí en detalle, mira. Vamos nosotros a proyectar por aquí nosotros esta superficie curva, que es la que me interesa en este caso calcular. Mira toda esta de aquí, ¿sí? Toda esta de aquí es la que yo debo proyectar. En pocas palabras, es la superficie curva, ¿no? Entonces, si yo lo proyecto por aquí aproximadamente, yo voy a tener aquí, ¿no? Primeramente 1.20 metros de radio. Y lo que debo graficar en este caso como largo vendría a ser lo que me proporciona aquí, 1,50 m de largo, ¿no? Bueno, me he pasado, vamos a darle de que sea aproximadamente por acá 1,50, ahí, ¿sí? Entonces este de aquí vendría a ser la proyección vertical de la superficie curva, ¿sí? Entonces mira, nosotros vamos a tener por aquí de que esto, como es el radio, entonces esta distancia desde aquí hasta aquí, pues prácticamente vendría a ser lo mismo, ¿sí o no? Sí, 1,20 metros, ya está. Ahora, esto de aquí vendría a ser el largo, ¿no? Lo que está en este caso aquí, mira, ¿no? Esto de acá, que he proyectado, 1,50 m, ¿no? 1,50 metros, ya está. De aquí, esto va a tener un centroide, ¿sí? Un centroide vamos a tener nosotros aquí. Este es el centroide de la proyección. Y aquí abajo vamos a tener el centro de presión, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que nosotros tenemos aquí, mira, el área de proyección, en este caso es el área
de toda esta superficie que he proyectado, como su nombre lo dice, ¿no? Esta vendría a ser el área de proyección, ¿no? Entonces por acá vamos a calcularlo, mira. El área de la proyección vendría a ser igual a ¿cuánto? Metro 20 por metro 50, ¿no? De esta manera. De aquí yo voy a tener un valor de 1,8 metros, ¿sí? Ese es el área de la proyección. El peso específico, como ya lo había mencionado, es 9810 newton por metro cúbico, ¿sí? Ahora vamos con el H sub C, que es lo que me interesa. El H sub C, como bien había mencionado, es la medida vertical desde el centroide hasta la superficie libre, en este caso del fluido, ¿no? La superficie libre vamos a proyectarlo nosotros por acá también, mira. Hasta aquí vamos a proyectar esa superficie libre. Y ese H sub C va a ser la medida desde el centroide hasta la superficie libre, ¿no? Aquí lo vamos a tener nosotros, hasta aquí, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar esto y vamos a ponerlo de esta manera. Ahí está, desde aquí. Este vendría a ser el H sub C. Pero ahora, ¿cómo defino yo el H sub C? Mira, si el centroide es de esta figura rectangular de lado de 1,20 m, lo que yo voy a tener aquí simplemente sería la mitad, es decir, 0,6 metros. Y 0,6 metros tendré yo hacia abajo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de esta manera, mira, desde aquí hasta la superficie libre, el H sub C, que sería igual a 0,6 más 2,80 metros, ¿no? Entonces coloco 0,6 más 2,8. Esto de aquí, para el H sub C, me debe dar un valor de 3,4 metros, ¿sí? Entonces de aquí ya tengo todos los valores para yo poder reemplazar en la fórmula de la fuerza horizontal. Entonces la fuerza horizontal, ¿a qué va a ser igual? Peso específico 9810 multiplicado el área de la proyección 1,8 y esto multiplicado por el H sub C 3,4, ¿no? Entonces de aquí la fuerza horizontal me debe dar, en este caso, en unidad de newtons, o simplemente lo puedo dejar en kilonewtons, no hay ningún problema. Como es una fuerza muy grande, vamos a ponerlo primeramente en newtons, ¿sí? Me da 60.037,2 newtons, donde para criterios ya de respuesta yo puedo colocarlo nada más como 60 kilonewtons, ¿no? Aquí tenemos entonces la primera respuesta, ¿no? Porque también me pide las componentes, en este caso la horizontal y la vertical. Vamos a resaltarlo por aquí. Tengo la primera respuesta, ya está. Ahora vamos con el siguiente. Ahora que ya calculé la fuerza horizontal, vamos con la fuerza vertical, ¿sí? Entonces, la fuerza vertical, ¿cómo se calcula? La fuerza vertical está calculada como el peso específico del fluido multiplicado por el volumen. En este caso es el volumen de la masa que se va a contener, en este caso imaginariamente, sobre esta superficie de aquí. ¿Por qué? Porque toda esta masa de aquí es como si estuviera actuando sobre esta compuerta, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es calcular la masa que vamos a tener por encima de la compuerta o de la superficie curva hasta la superficie libre, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo me quedaría aproximadamente? Mira, esto me va a quedar de la siguiente manera. Mira, entonces esa área que yo requeriría sería toda esta de aquí, la que estoy en este caso escribiendo, ¿no? Proyectando, toda esta de aquí, ¿no? Entonces me va a quedar un aproximado, voy a tomarlo de que es de esta manera, mira. Voy a tener hasta acá los 2,80 m, 2,80 m hasta aquí, ¿sí? Entonces de acá ya tengo yo lo que vendría a ser en este caso la superficie curva, ¿no? Entonces de ahí aproximadamente por acá, ¿no? Entonces tendría yo de esta manera, ¿no? Entonces este acá creo que sería un poquito más arriba, aproximadamente por acá. Ahí está ya. Este es un cuarto de círculo, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá dos figuras, mira. Voy a tener yo una figura 1 que va a tener un área 1 y una figura 2 que va a tener un área 2, ¿sí? Entonces desde aquí es de donde yo parto, en este caso tengo el radio, mira. El radio para esta porción de aquí, ¿no? Entonces yo debo calcular el volumen. Pero el volumen, ¿a qué se refiere? El volumen se va a referir en este caso a toda la masa de fluido que imaginariamente se encuentra sobre la superficie curva, ¿no? Aproximadamente por acá, algo así, ¿no? Entonces, primero calculo las áreas, que sería en este caso el área total, y lo multiplico por la profundidad, o largo, en pocas palabras, que me lo da el problema, ¿no? Me dice que es de 1,5 metros, ¿no? Entonces, de aquí, yo calculo primeramente el área total, que sería el área 1 más el área 2. Pero de aquí,
¿El área 1 a qué es igual? El área 1 es el área de este cuarto de círculo, ¿sí o no? Yo conozco aquí que cuánto es el radio. El radio en este caso es 1,2 metros, ¿no? Entonces el área sería pi por radio cuadrado, que sería 1,2 al cuadrado. Esto dividido entre 4, ¿no? Porque pi por radio cuadrado es de un círculo completo. Lo divido entre 4 y tengo un cuarto de círculo, ¿no? Entonces de aquí yo voy a tener un valor de 1,131 metros cuadrados. Eso sería el área 1. Ahora, el área 2 simplemente sería de este rectángulo, ¿sí o no? Mira, ¿qué voy a tener yo acá? De acá hasta arriba. ¿Cuánto es esa medida? ¿La conozco o no la conozco? Claro, 280, ¿sí o no? Entonces 280. Y esto de aquí, pues prácticamente también se conoce, porque ¿cuánto sería? Vendría a ser al radio 1,2 metros, ¿sí o no? Entonces sería 1,2 multiplicado por 2,8, ¿no? El cual me da un valor de 3,36 metros cuadrados, ¿sí? Entonces ahora sí, el área total, ¿sí? De toda esta parte de aquí que se está proyectando sobre esta superficie curva, pues simplemente me quedaría la suma de los dos, el cual me da un valor de 4,491 metros cuadrados, ¿sí? Este es el valor entonces del área total, ¿no? Entonces ahora, para el volumen, simplemente multiplico el área de toda esta cara por, en este caso, el largo, ¿no? 1,5, que se denomina en pocas palabras teóricamente como W. Por lo tanto, directamente vamos a reemplazarlo ahora sí ya en la fórmula para encontrar la fuerza vertical. Peso específico 9810 newton por metro cúbico multiplicado por el volumen, que es el área total, 4,491 multiplicado por el largo, ¿no? Que sería 1,5 metros. Entonces la fuerza vertical aquí me debe dar un valor de 66,1 kilonewton, ¿sí? Entonces tengo por acá yo cuánto sería el valor de la fuerza vertical. Mira, ya está. Vamos a resaltarlo también. Ahora sí, ya tengo por acá, ¿sí? Fuerza horizontal y fuerza vertical, mira. Ahora, vamos nosotros por aquí con la parte C, en el cual yo debo calcular ahora sí la fuerza resultante, ¿sí? Vamos con la fuerza resultante ahora. La fuerza resultante se define como, simplemente como nosotros vamos a tener aquí dos fuerzas, o sea, sus dos componentes, simplemente sería raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, ¿no? Entonces de esa manera yo calculo la fuerza resultante. Por lo tanto, esa fuerza resultante me va a quedar igual a ¿cuánto? A ver, saquemos por acá. Fuerza horizontal 60, que son kilonewtons elevado al cuadrado, más 66,1 kilonewton elevado al cuadrado. De aquí, la fuerza resultante me va a dar un valor de 89,3 kilonewton, ¿sí? Mira, ya tengo por acá, ahora sí, la siguiente respuesta, el cual sería la fuerza resultante, ¿sí o no? Resaltamos también esto. Y está, mira, lo tenemos por acá. Vamos con el siguiente ahora rápidamente para culminar esta primera parte, el cual ahora yo debo calcular la dirección de esta fuerza resultante. Entonces, para calcular esa dirección, que en pocas palabras se denomina como el ángulo phi, es igual al arco tangente de la fuerza vertical sobre la fuerza horizontal, ¿no? Mira, yo voy a definir primero por aquí, simplemente, cómo se está calculando esto. Aquí, como bien había mencionado al principio, nosotros teníamos dos fuerzas que probablemente en algún punto se van a encontrar y deben encontrarse, ¿no? Entonces, mira, yo tendría por acá la fuerza horizontal y tendría hacia arriba la fuerza vertical. Estas dos componentes me van a dar como resultado la fuerza resultante, ¿sí? Esta de aquí, esa fuerza resultante. Por lo tanto, esa fuerza resultante, ¿qué me va a provocar? Simplemente, como con respecto a la horizontal, yo iba a tener una pequeña inclinación. Es a lo que se le conoce como la dirección. Entonces, esto sería, mira, si yo transporto para aquí la fuerza vertical imaginariamente, de aquí lo paso hacia acá, simplemente opuesto sobre adyacente y me da el valor de este ángulo phi, al sacarle la función inversa arco tangente, ¿sí? Entonces no hay ningún problema en eso, así que de esa manera estamos sacando nosotros esta dirección, ¿no? Bien, entonces, vamos por acá para el ángulo phi, el cual me va a quedar el arco tangente de la fuerza vertical, que es 66,1 kilonewton dividido entre 60 kilonewton.
¿no? De aquí, el ángulo phi me va a dar un valor de 47,8 grados sexagesimales, ¿sí? Entonces tendría yo por acá también cuánto sería el valor del ángulo phi. Mira, ya lo tengo, entonces vamos por aquí a resaltarlo y ya tengo lo que me está pidiendo. Ahora lo que me falta hacer pues simplemente es dimensionar en qué puntos están actuando cada una de las fuerzas, ya sea la fuerza horizontal y la fuerza vertical, ¿sí? Entonces debo dimensionar dónde están actuando. Entonces ahora esa siguiente parte lo vamos a hacer justamente en este momento. Bien, entonces vamos por aquí ahora sí. He dejado la proyección porque me va a servir justamente y vamos a calcular ahora sí los puntos de aplicación de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, ¿sí? Primeramente yo para el punto de aplicación de la fuerza horizontal, simplemente como bien había mencionado al principio, hay un centro de presión, al igual que cuando trabajamos con superficies planas. Entonces, de ese centro de presión, ¿sí?, desde aquí hasta la superficie libre, vamos nosotros a tener una medición el cual se denomina HP, ¿sí? Entonces esto lo vamos a tener hasta la línea de la superficie libre del fluido, ¿no? Entonces ese HP, ¿cómo se define? Ese HP está definido como el H sub C sumado con el momento de inercia de la figura proyectada dividido entre el área multiplicado por el H sub C, ¿sí? De esa manera vamos a calcular cuánto sería el H sub P, ¿no? Está medido desde el centro de presión hasta la superficie libre. Entonces mira, si yo proyecto aproximadamente por aquí, si lo proyecto hasta el punto donde vamos a tener la intersección con la superficie curva, el punto de aplicación de la fuerza horizontal aproximadamente estaría por aquí, ¿sí? Por ahí actuaría la fuerza horizontal, o sea, por debajo del centroide, ¿sí? Entonces, el H sub C lo conocemos, ¿sí? El H sub C le hemos calculado al principio que es 3,4 metros, ¿sí? Entonces, vamos a hacer igual, 3,4 metros más el momento de inercia de una figura rectangular. Recuerdo yo de que el momento de inercia es un doceavo de la base, o sea, como estamos analizando esta área, sería 1,5, ¿no? 1,5 multiplicado por la altura, 1,20, esto de aquí al cubo. Y dividido entre el área de la proyección, le hemos calculado al principio, 1,8, multiplicado por el H sub C nuevamente, que sería 3,4, ¿sí? Por lo tanto, de aquí el HP me va a dar un valor de 3,43,5 metros, ¿sí? Entonces, mira, este de aquí sería el HP. Ya está, lo tengo por acá. Ahora, con esto vamos a darle una pequeña resaltada, porque esta es la medida que me va a dimensionar, en este caso, el punto de aplicación de la fuerza horizontal, ¿no? Uno de mis puntos de interés en este caso. Ahora, vamos con respecto a la fuerza vertical. Ahora, con la fuerza vertical, aquí sí ya tenemos, se puede decir, un caso, el cual es que nosotros estamos trabajando con el volumen imaginario. O sea, cuando nosotros trabajamos con compuertas, donde el fluido actúa por encima de la superficie, ese volumen es el que se calcula. De igual manera aquí, cuando aquí no tengo fluido, en este caso que sea líquido, ¿no? Como es el agua. Entonces aquí, ¿qué tengo? Pues simplemente puede ser aire atmosférico, ¿no? Pero la teoría me dice de que yo debo calcular el volumen imaginario por encima de la superficie curva, ¿no? Entonces es como si toda esta columna de agua estuviera actuando aquí arriba, ¿no? Es por eso que se calcula el volumen imaginario. Entonces de aquí, nuevamente, vamos a tratarlo esto, algo así. Habíamos tenido dos figuras nosotros, ¿no? Algo así, esto por acá y lo otro por acá aproximadamente, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esto vamos a proyectarlo y esto de acá también. Nosotros habíamos dividido esto en dos partes, ¿no? Habíamos dividido que esto iba a ser un área 1 y que esto iba a ser un área 2. Por lo tanto, cada una de estas figuras, mira, si yo lo proyecto así, proyecto por acá, tiene su centroide. Este es el centroide de un cuarto de círculo, pues también lo podemos conocer, que es aquí. Cada una de estas dos figuras es un centroide, o sea, la fuerza vertical va a actuar sobre el centroide de toda esta figura que se encuentra por encima de la superficie curva. En pocas palabras, es una figura compuesta, un rectángulo y un cuarto de círculo, ¿sí? Cada una de estas dos va a tener un
centroide, como bien había mencionado. Este puede tener un centroide 1 y este de aquí va a tener un centroide 2, ¿no? Y de aquí en conjunto nosotros podemos calcular cuánto sería el centroide de toda la figura, ¿no? Eso ya lo vamos a ver ahorita, donde especialmente es donde va a actuar. Puede estar por aquí, ¿no? Por aquí puede actuar la fuerza vertical, puede actuar más arriba, eso lo vamos a definir ahora, ¿sí? Primeramente, voy a traer como dato lo que yo ya conozco, el área 1 y el área 2, ¿no? ¿Eso de dónde? De aquí, mira. Esto ya lo hemos calculado. El área 1, 1,131 metros cuadrados. Y el área 2, que también lo hemos calculado, 3,36 metros cuadrados, ¿no? Y también ahora vamos con los centroides, x1 y x2. ¿Por qué quiero calcular eso? ¿Por qué? Porque el centroide en el eje horizontal, ¿sí? Estamos tomándolo como referencia, este eje de aquí, ¿sí? Es como si yo lo tratara así. Este si fuera mi eje X, el centroide en el eje horizontal, pues simplemente ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al área 1 por el centroide 1 más el área 2 por el centroide 2 sobre el área 1 más el área 2 o el área total, ¿no? De esta manera yo recuerdo, ¿no?, que puedo calcular con esto el centroide de figuras compuestas. Entonces vamos con x1 primero, que sería para este cuarto de círculo. Esto me dice, o bueno, teóricamente es 4r sobre 3pi, ¿no? 4 sobre 3pi por el radio. ¿El radio cuánto es? El radio es 1,20 m, ¿no? Acá me lo dice. Por 1,20. Por lo tanto, x1 me va a dar un valor de 0,509 metros. ¿Sí? A mí me gusta trabajar con 3 decimales. A ver, voy a borrar esto porque puede parecer que es una división. Luego, para x2, pues simplemente, si todo, en este caso hasta aquí, ¿cuánto vale? El radio, ¿sí o no? ¿Sí? Porque es un cuarto de círculo. Sería 1,20 m también. Entonces la mitad simplemente sería r medios, ¿no? Algo que yo conozco. En este caso, r ¿cuánto es? 1,20 m entre 2. De aquí, el x2 ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 0,6 metros. ¿Sí? Mira, tengo por acá y tengo por acá. Entonces ahora sí puedo reemplazar para el x rayita el área 1, 1,131 multiplicado por el x1, 0,509. Más el área 2, 3,36 por 0,6. Esto dividido entre el área total, 1,131 más 3,36, ¿no? De aquí entonces, el x rayita me debe dar 0,577 metros, ¿sí? Ahora sí, ya puedo decir por aquí dónde va a actuar la fuerza vertical, ¿sí? Vamos a resaltarlo también. Lo tenemos por acá. Ahora, veamos esto de la siguiente manera. Mira, como yo ya tengo de que el x1, ¿cuánto vale? El x1 es 0,509 y el de acá es 0,577. Es decir, de que la fuerza vertical se va a encontrar a la izquierda del centroide de la figura 1. ¿Y x2 cuánto vale? 0,6 metros. Por lo tanto, esto es menor. O sea, se va a encontrar justamente en la mitad, ¿sí? En la mitad, o bueno, no sería el término correcto decir entre la mitad, sino entre el centroide del área 2 y el centroide del área 1, ¿no? Entonces, por aquí va a estar actuando, en este caso, el X rayita, ¿no? Entre estos dos, ¿sí? Esta es la línea para el X2, esta es la línea para el X1. En la mitad o entre ellos se va a encontrar el X rayita, ¿no? Entonces, mira, si acá yo tengo que el punto medio, bueno, puede ser de la figura la fuerza vertical aproximadamente se encontraría por aquí, ¿no? Aquí voy a encontrar yo lo que se denomina como la fuerza vertical. Y si esto yo lo proyecto en este punto donde se interseccionan la fuerza horizontal y la fuerza vertical, pues simplemente este punto de aquí es donde va a coincidir con la resultante. No sobre ese punto, sino una pequeña proyección por acá. Así ve. Acá va a actuar. Acá vamos a tener nosotros la fuerza resultante, ¿no? Y luego ya ellos se unen en un punto en común, justamente aquí, ¿no? Entonces, recordemos también de que este espaciamiento o este ángulo, ¿cuánto es? Este es el ángulo phi, ¿no? El ángulo phi lo habíamos calculado, era 47,8, casi 50 grados, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. El ángulo phi, 47,8 grados sexagesimales. Mientras que la fuerza resultante tenía un valor de 89,3 kilonewton.
¿no? Entonces así hemos dimensionado los puntos de aplicación de cada una de las fuerzas, fuerza vertical, fuerza horizontal. Si este de aquí yo quiero lo puedo poner más estricto, puedo poner así, de que esta medida es 0,577 metros y que esta medida de aquí hasta arriba, pues prácticamente que es a lo que se denomina HP, ¿no? Hasta la superficie libre, sería 3,435 metros, ¿no? De esa manera yo estaría dando finalmente la solución de este problema. Sí, ha sido un problema muy didáctico en el cual ya acabamos con la resolución de este problema.